El, el motivo por el cual Kadosh Baruj Hu le está permitiendo ir a Bilam es para que Balak, él personalmente escuche que no son maldecidos aquel pueblo al cual quiere él maldecir, sino al contrario, que con sus propios oídos pueda escuchar las bendiciones que está otorgando aquella persona en quien él tiene confianza, en este caso Bilam, el que le va a estar dando esas bendiciones al pueblo. Eso lo va a desanimar a Balak para que no vaya a guerrear contra el pueblo de Israel y evitar así una guerra que no tendría sentido. Por otro lado, el motivo por el cual sí él deja ir a este hombre es para demostrarle a todo el mundo, no solamente a todos aquellos, sino demostrarle a todo el mundo que no se puede cambiar la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Por más que la gente quiera hacer, no se puede cambiar. Ni siquiera una persona que tiene la altura, vamos a llamarle así, la altura con toda aquella grandeza en la cual así se consideraba aquella persona Bilam delante de los pueblos. Y con todos los atributos que él mismo se vanagloriaba diciéndole a todo el mundo que él podía hacer con su propio hablar, destruir a quien él quisiera. Y eso los sabios nos hablan de la manera como Bilam fue logrando tener esa fuerza negra. Los sabios nos hablan y dicen, así como Moshe Rabenu alcanzó su grado de profecía tan alto, yéndose al monte Sinaí y estar en él 40 días y 40 noches, incluso sin comer ni tomar agua. En ese tiempo Moshe Rabenu alcanza la altura que ninguna otra persona pudo alcanzar en esa sabiduría, en esa nevía, en esa profecía, en todos cercanía con Kadosh Baruj Hu. Dicen los sabios que asimismo también Bilam recurrió a las montañas, esas montañas negras, montañas de oscuridad. Y si nosotros leemos en la Torah, aquí en la porción donde nos va hablando, claramente nos dice de dónde se encontraba Bilam. Y ya no, ¿dónde está esto? Bueno, no me voy a entretener en buscarlo, sino simplemente que nos dice que él fue también a esas grandes montañas, en las cuales ahí él alcanzó los grados de, de su sabiduría negra para poder alcanzar esos grados tan altos. Entonces, vemos nosotros esa contraparte de Moshe Rabenu con respecto a esta persona llamada Bilam, el brujo hechicero más grande. Dice que ahí en esas montañas él aprendió a volar. Incluso si vemos nosotros, si leemos el texto textualmente, el texto, tanto el hebreo como si quieres la traducción, habla y dice, cuando Balak le dice, ya vete, le dice, vete volando. O sea, sabían que podía volar. Cuando él muere, también se habla que estaba volando y que Pinjas, que es el que lo mata, él lo bajó de su vuelo que él tenía. Él hablaba de eso, de que incluso aprendió esa técnica, por eso se sentía que no había quien le pudiese igualar a él en toda su hechicería y brujería, además de que había muchos como él que se dedicaban a lo mismo. Entonces, esta lección que vemos nosotros aquí es clara. Una lección que es clara. Lo que Dios dice o hace es absoluto y no importa qué hacen o qué dicen los demás pueblos o los demás brujos. Debemos depositar nuestra confianza en Kadosh Baruj Hu y saber que lo que Él dice es lo que sucederá y no prestar atención a todo tipo de hechizos, brujerías y conjuros que regularmente muchas personas sienten que pueden dominar a todos los que estén cerca de ellos y hacerles todo lo que quieran. En nuestra actualidad hay muchos pensamientos y muchas dudas
y mucho temor de decir, ay, yo no quiero ni siquiera vivir junto a ese brujo, o saber que hay un brujo, una persona que hace brujerías, porque siente que ya se le está haciendo la brujería a la misma persona. Con estas enseñanzas nosotros podemos tener la confianza de que nada de esas energías pueden afectar a uno mientras que uno tenga depositada su confianza y su fe en Kadosh Baruj Hu. Si nosotros tenemos nuestra confianza claramente y bien firme y puesta en Kadosh Baruj Hu, no hay ninguna fuerza. Así que si el brujo va a espaldas de uno y esté quemando lo que quiera quemar ahí, cenizas de lo que sea y muñecos o lo que tenga que hacer en sus acciones, nada de eso te va a afectar porque tu confianza está en Kadosh Baruj Hu. Esas fueron las mismas palabras que Bilam mismo pronunció, y cuando vio que el pueblo estaba en unidad con Kadosh Baruj Hu, en unidad en ellos mismos, que veía solamente un solo. Se refiere al singular, a Israel como singular, no como un pueblo disperso y estando así alejados unos con otros. Todos estaban en unidad con Kadosh Baruj Hu. Esas maldiciones, por más que se quisieron y se desearon hacerse por aquellos dos grandes brujos, tanto Balak como Bilam, no pudieron salir nada. Y si alguien lo hace, esas van a ¿cómo se dice? A retacharse, no van a entrar a ti, no te van a afectar. Esa confianza la debemos de tener siempre, y es una de las enseñanzas más grandes que debemos de llevarnos de esta porción que tenemos en esta semana extraordinaria, que nos insta a tener el amor en Kadosh Baruj Hu muy fuerte, cada día más fuerte, a pegarnos a sus mandamientos, saber que esos mandamientos, el guardar esos mandamientos, el Eterno bendito va a estar con nosotros, protegiéndonos en nuestra salida y nuestro entrar y en todo momento. Que no dude la mente, el pensamiento de la persona en la grandeza de Kadosh Baruj Hu, que siempre Él va a estar con nosotros y que nos va a tener libres de todas las cosas. Pero ¿qué pasó con Balak? Volviendo nuevamente, Balak hace un tremendo diálogo que va llevando con Bilam en todos los lugares donde va estando. Pero, ¿qué fue ese diálogo para Balak? Ese diálogo no fue más que un diálogo de sordos, tanto Bilam como Balak. Diálogo de sordos, porque después de estar mirando y haciendo tantas cosas, desde que empieza, Bilam le está diciendo, no puedo maldecir, o no puedo decir otra cosa que no sea la que Dios, la que Hashem quiera que yo le diga al pueblo. De mi boca no va a poder salir. Incluso le dice después al final, ya cuando lo va a correr Balak a Bilam, le dice, yo te lo dije que aunque me dieras el oro o todo tu palacio lleno de oro y de plata, no puedo decir otra cosa que no sea la que el Kadosh Baruj Hu quiera que yo diga. ¿Sí? Esas palabras que desde el principio se estuvieron diciendo, que incluso a los mensajeros que mandó Balak, de los primeros, le dijo, no puedo hacerlo porque yo no puedo maldecirlos si Dios no quiere que los maldiga. Desde entonces él estuvo haciendo oídos sordos, y tanto él como Bilam está haciendo oídos sordos. No quiere escuchar, uno por la ambición de tener su casa repleta de oro, llena de oro y de plata, y el otro con el afán sordo de poder tener la dicha de ser el que va a destruir al pueblo de Israel. Tanto uno como otro hacen un diálogo sordo, diálogo de sordos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con el burro, la burra de Bilam? Con la burra de Bilam vamos nosotros a tener que la burra es más inteligente, y es el mensaje que nos va a estar dejando Kadosh Baruj Hu allí para todos nosotros. En el caso de Bilam y su burra, la burra es más inteligente que Bilam, porque la burra está percibiendo más la presencia divina que ni siquiera él. ¿Dónde está su elevación de Bilam? ¿Dónde está esa elevación? Vemos nosotros ahí cómo
Dice claramente el texto, y la burra se desvió del camino al ver al Malak. Se desvía del camino. ¿Por qué Bilam no pudo verlo? Se podemos decir nosotros y contestar todos, es que, bueno, pues el texto mismo lo dice, que Kadosh Baruj Hu no permitía que lo viera él, permitió que lo viera la asna y todo estaba manejado por Dios. Sí, absolutamente. Pero si una persona está tan elevada, tan grande como lo era y como se decía ser Bilam, ¿por qué no pudo tener y percibir aquella presencia y mejor un animal? Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja la porción, que un animal, y luego, a más de todo, un burro, ¿sí? Un burro, una burra, ¿sí? No digamos un león, un animal más inteligente que consideramos inteligente, ¿no? Sino, ¿por qué se le llama al burro burro? No sé, hay muchas cosas. ¿Por qué cuando una persona no aprende se le dice eres un burro? ¿Por qué el burro tiene las orejas más grandes? ¿Por qué no están como un caballo? ¿Por qué muchas cosas? Y podemos buscar un montón de cosas. ¿Por qué al burro se le considera burro? Y en este caso, comparativamente con Bilam, pues ese burro, esa burra está más inteligente que él por mucho.